Damos inicio al módulo 3 de la Cohorte 2. Espero se encuentren todos muy bien. Recordando siempre el acceso al aula virtual, que es clave para poder acceder a los contenidos, que está presente el foro de consultas, que opera dentro del aula, para que ustedes puedan canalizar cualquier duda, y que además de esto van a ir quedando las clases dadas para poder ser consultadas de manera asincrónica, ¿sí? En el día de hoy tenemos la presencia de dos funcionarios del Registro General de la Propiedad, Sandra Violino y Mónica Martín, y de la ingeniera Lorena Batidaga del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Vamos a tener un módulo con contenido teórico, pero preponderantemente práctico, mostrando funcionalidades y utilizaciones. En el día de mañana vamos a culminar lo que es esta Cohorte 2 con el último de los módulos y con alguna revisión final que hagamos sobre los contenidos vistos. Sin más preámbulos, comenzamos entonces. Cedo la palabra a Sandra Violino para iniciar la jornada del día de hoy. Quedaremos pendientes que ustedes participen, ya sea con el aplicativo de la mano del Zoom, por cualquier consulta, o bien vamos a ir barriendo cualquier inquietud que se diera en el chat de la aplicación. Adelante, Sandra. Gracias por estar nuevamente. Gracias, Jorge. Gracias a la Universidad Católica por este espacio, por este lugar de encuentro. Bueno, mi nombre es Sandra Violino, muchos de ustedes ya me conocen, trabajo en el registro de la propiedad. Y bueno, en realidad en este espacio siempre digo que nos han antecedido grandes disertantes, y en realidad nosotros venimos en este caso como empleadas públicas, si bien somos abogadas, notarias, pero fundamentalmente somos empleadas públicas, y en este contexto venimos a compartir nuestra experiencia y nuestra participación en este proyecto. Si bien este módulo va a ser netamente práctico, me parece importante que hagamos un contexto en relación a por qué estamos dando esta parte práctica en esta instancia, y es importante manifestar que lo hacemos dentro del contexto de la Ley de Simplificación y Modernización del Estado, de la Administración, la Ley 10618, que fue sancionada en el año 2019. Esta ley establece las bases para la simplificación, en su artículo primero, las bases para la simplificación, racionalización y modernización administrativa, y busca propender a la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio de la administración, garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos públicos. Este es el espíritu de esta ley, y dentro de su marco normativo o de sus artículos establece bueno, que toda la actividad se va a desarrollar mediante las tecnologías de información y comunicación, denominadas TIC, que no voy a abundar porque realmente han hecho un análisis muy profundo en los módulos anteriores. Contiene esta ley la referencia a la utilización del expediente digital, la identidad digital y firma digital, el documento administrativo electrónico, el domicilio administrativo electrónico, y la interoperatividad e interconectividad con otras reparticiones públicas que nosotros muy bien las estamos aplicando en el registro, sobre todo especialmente en el caso del Poder Judicial, y también con la Dirección de Catastro de Rentas y el Registro Civil. Así que nuestra actividad hoy actual está en el marco de esta normativa. El artículo 10 establece que los titulares de los organismos y dependencias de la Administración Pública Provincial van a elaborar un plan a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Es en este contexto que la dirección, en cumplimiento de esta normativa, y es importante decirlo, algunos comentarios han dicho esto no es caprichoso, indudablemente no es así, es en el marco de una normativa. La dirección estableció la resolución número 9, donde se estableció cuál era el plan de tiempo de puesta en funcionamiento de esta cuestión de trámites vía web,
con un cronograma de documentos a ingresar, trámites a ingresar y fechas. Este plan de digitalización de todos los trámites concluyó conforme a esa resolución el día 31 de mayo. Como todos sabemos, todo lo que son documentos judiciales ingresan absolutamente vía web y bueno, quedó, digamos, alguna cuestión que con parte de los documentos notariales que conllevó que la dirección dictara la resolución número 3 para poder acompañar a la documentación de origen notarial a adecuarse a esta nueva vía de ingreso, que es una vía web. Es por eso que, digamos, estamos totalmente convencidos de que esta actividad, por supuesto que favorece los objetivos de esta ley, favorece al ciudadano, que acerca la administración al ciudadano para que pueda hacer el ingreso de la documentación de una forma ágil, sencilla, rápida, efectiva y eficiente. Yo un poquito también les quiero contar, muchos del registro lo saben, pero también tenemos usuarios que no son del registro, que si bien la ley, como dije, 1618 fue sancionada en el 2019, el Ministerio de Finanzas, allá por el año 2017, comenzó un proyecto de metodologías ágiles y nos convocó a los empleados del registro, y lo quiero resaltar porque realmente para nosotros, ahora con el paso del tiempo, al principio nos parecía una locura, pero bueno, el ministro y a través de la dirección del registro nos convocó y nos capacitó con estas formas nuevas de metodologías ágiles, y nos convocó a los empleados para hacer un relevamiento de cómo eran los procesos que estábamos haciendo a nivel registral. Yo siempre cuento que nos parecía cuando habíamos sido convocados esta cosa rara que no entendíamos, que no conocíamos, pero bueno, es como que nos dieron las herramientas para que los empleados del registro hiciéramos propio por primera vez, pudiéramos analizar por primera vez cuáles eran nuestros procesos y en qué podíamos saber dónde estábamos parados y en qué podíamos modificar. Siempre cuento que esta metodología ágil había que hacer el proceso en un cuadro, como si fuera un cuadro sinóptico con cuadritos, y cuando empezamos a hacer ese proceso, teníamos una sala en el registro y empezamos a empapelar toda esa sala y no nos alcanzaban las paredes para escribir lo largo que era el proceso. Desde ese lugar pudimos advertir que repetíamos procesos, que podíamos reutilizar. Aprendimos a conocer qué importante era la actividad que desarrollaba nuestro compañero en la mesa de entrada, en la carga del libro diario, para después hacer el procesamiento. Y después de ese primer diagnóstico, nos invitaron siempre capacitándonos en paralelo, nos invitaron a pensar en qué podíamos mejorar. Así lo hicimos, empezamos a reducir los procesos, y una vez que pudimos hacer esa etapa, también empezamos a pensar en el usuario, en cómo podía mejorar el ingreso al usuario, cómo le podíamos hacer la vida más fácil, cómo simplificar el formulario, que los datos de ese formulario cuando fuera web lo pudiéramos reutilizar dentro del procesamiento para evitar errores, para evitar tipeos. Y bueno, en ese contexto, bueno, trabajamos con un grupo de compañeras que yo realmente le agradezco a la administración, que somos las denominadas PO para el registro, dueñas del producto. Algunas ya no están, pero nos están acompañando seguramente desde el cielo. Quiero hacer especial mención a Cecilia Forte, que fue una compañera que se fue hace pocos días, pocos meses. Pero bueno, nos dieron la oportunidad única de trabajar como si fuera nuestro negocio, nuestra actividad, y realmente nos pudimos apropiar y mejorar.
probablemente tengamos 10.000 errores y hayamos tenido 10.000 errores, pero siempre lo hicimos pensando en el compañero, pensando en la institución y pensando también en el usuario. No perdimos de vista ninguno de los agentes, pensamos en los profesionales, pensamos en los abogados, en los martilleros, en los escribanos, y por supuesto que en estas metodologías ágiles empezamos al principio con un mínimo viable, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas para avanzar, hay muchas cosas que están en desarrollo. Hay cuestiones puntuales que, bueno, por ejemplo, Mónica estuvo contando los otros días que los testimonios tienen que hoy ingresar por cuerda separada, pero ya en el próximo avance de esta herramienta se está trabajando para que ingresen de forma conjunta. Esto solamente es el comienzo. Tenemos próximamente a salir medidas como cancelaciones de medidas cautelares. Es decir, es un proceso de avance y probablemente en este proceso tengamos muchas cosas que modificar y mejorar. Y si algo no sale, siempre creo que está hecho en el ámbito de la mejor intención y que como siempre hay cosas que corregir y que mejorar. Así que en este contexto es que vamos a dar la parte práctica y se está dando esta capacitación para acompañar a todos los usuarios judiciales, administrativos y notariales a apropiarse de esta nueva forma de ingreso que no es que le hemos modificado, simplemente es un cambio de vía para poder ingresar la documentación, y que les puedo asegurar, por las experiencias que nosotros estamos teniendo con los usuarios y sobre todo con los escribanos del interior, que pueden ingresar perfectamente sin tener que ir a Córdoba. Yo vivo en Tras la Sierra. La verdad que cruzar las altas cumbres para muchos no es sencillo, y bueno, gracias a esta metodología, sobre todo cuando se corta por nevada o por hielo las altas cumbres, uno dice, tengo cargo de hora, ¿cómo hago? Esta herramienta permite que se puede ingresar la documentación desde la casa, desde el escritorio, desde la escribanía, así que realmente creemos que es una herramienta que realmente va a ser muy, muy útil para todos. En esto que decíamos de la interoperatividad y de la interconectividad, el Registro de la Propiedad efectuó un convenio con el Tribunal Superior de Justicia. Quiero recalcar que se ha trabajado con una mesa de enlace en forma permanente, compartiendo los avances que se iban haciendo de las medidas, y una vez que empezamos a instrumentar esas herramientas, algunas en forma definitiva, otras estamos haciendo en prueba piloto, que ya lo vamos a ir viendo con el desarrollo. Empezamos también a capacitar conjuntamente con la licenciada Lorena Batidaga, que es la persona que está a cargo del expediente electrónico y la puesta en funcionamiento de toda la parte web del Poder Judicial, a capacitar en forma conjunta. Por eso también, bueno, hoy la tenemos presente y vamos a comenzar invitándola a que nos cuente todo este proceso de documentos electrónicos que deben tener la firma digital. Entonces, previo a nuestra intervención ya de entrar al ingreso de documentos, me gustaría invitarla a Lorena que nos cuente también sus avances y sus procesos que hemos tenido en la firma digital por parte del Poder Judicial, porque también hemos ido aprendiendo y mejorando en ese sentido para beneficio tanto del Poder Judicial, los jueces y los funcionarios, como para los abogados y los empleados del registro. Así que, Lorena, te doy la bienvenida y bueno, te invito a que nos compartas tu experiencia y tus conocimientos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias, Sandra. Gracias por esta invitación. Como aquí el protagonista en este caso es el registro, en realidad yo vengo a sumar, digamos, a esta charla en cuanto a cómo hemos interoperado básicamente, en este caso, una solución de tramitación netamente electrónica. Brevemente les cuento que soy parte de un equipo de trabajo que ha llevado adelante todo lo que es la implementación de expediente electrónico, que no es otra cosa que
la tramitación 100% online desde el inicio de una demanda hasta su finalización. Eso es por llamarlo de alguna manera a qué se refiere expediente electrónico. Escuché recién por allí que uno de los temas era expediente electrónico. Bueno, para que tengamos referencia y para que hablemos todos sobre el mismo concepto, el expediente electrónico para el Poder Judicial de Córdoba es la tramitación 100% online de una demanda, ¿sí? Con todos sus condimentos y todos sus procesos y todos sus elementos, tanto internos en el Poder Judicial como externos. Uno de estos tantos elementos externos son las comunicaciones, en este caso, con organismos oficiales, organismos privados. Por eso, esta interoperabilidad con el registro es un elemento de lo que nosotros denominamos expediente electrónico, ¿sí? La forma en que nosotros hemos abordado la interoperabilidad con el registro es a través de una facilitación de documentos electrónicos que contienen firma digital. ¿Para qué? Para que esta documentación sea ingresada de manera también electrónica al registro. Esto, para ponerlo en términos prácticos, significa que ya nadie va a buscar un papel firmado por un juez o un secretario a tribunales y que ya nadie tiene que llevar, o por lo menos no nadie, pero sino en la gran mayoría de los casos, tiene que llevar físicamente un documento impreso al registro, ¿sí? A mí me gusta siempre como dar ejemplos porque está muy de moda en los conceptos de expediente electrónico, de inteligencia artificial, etcétera, pero a ver, ¿cómo lo aplicamos en la práctica? El expediente electrónico hoy para el Poder Judicial es el abogado cuando inicia una demanda ya no se presenta más físicamente en ningún lugar de tribunales, sino que lo ingresa desde su casa. Cuando tiene que realizar determinados tipos de escritos, ya no va más a las barandillas de tribunales, sino que lo realiza de su casa. Pues bien, aquí la interacción con el registro es exactamente lo mismo. Hemos provisto de firma digital a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Hemos provisto de software de gestión que les permite firmar dentro de ese software de gestión y hemos provisto de mecanismos que nos permiten comunicarnos de manera electrónica y segura con el registro. Entonces no tenemos impresión, generación de papel, firmas hológrafas, traslados físicos de gente, sino que todo está dentro de un canal electrónico. Esa es la interoperabilidad que en este momento lo estamos haciendo con el registro, pero es de manera estándar como nosotros, el Poder Judicial, se maneja respecto del resto de los organismos. Los casos de éxito relacionados en este caso al registro tienen que ver justamente con esto que les estoy mencionando, la velocidad en la gestión de una firma, la velocidad en la disposición de los documentos, la veracidad, la autenticidad, la seguridad en que un documento no es falseado, bueno, todo lo que conlleva a decidirnos por trabajar de manera electrónica y ya no de manera presencial y hológrafa. Hay algunas cuestiones que son importantes relacionadas a un concepto de firma digital. El Poder Judicial de Córdoba firma digitalmente sobre un sistema de gestión desarrollado por los propios equipos del Poder Judicial de Córdoba, por los propios equipos de desarrolladores del Poder Judicial de Córdoba, pero a su vez tiene que generar documentos portables que puedan ser válidos fuera de ese sistema de gestión. Allí radicó el desafío, porque hace muchos años que el Poder Judicial de Córdoba firma sobre su propio sistema de gestión,
que seguramente hay muchos aquí que lo conocen, se denomina SAC multifuero, ¿sí? Que es el sistema de administración de causas del Poder Judicial de toda la provincia. Ahora, el desafío para compartir estos documentos significó que en una primera etapa el Poder Judicial firmaba documentos dentro del sistema, pero quien no tenía acceso a ese sistema, como por ejemplo el registro, los bancos, etcétera, y requerían validar las firmas digitales, pues no lo podían hacer, porque la validación estaba dentro del mismo sistema. Entonces, para poder generar elementos electrónicos colaborativos y válidos, lo que ha hecho el Poder Judicial es detectar cuando está firmado digitalmente dentro del Yo estoy con los sistema, auriculares. generar Sí. automáticamente un documento certificado con una firma digital válida, que eso es perfectamente compartible entre organismos, siempre a nivel electrónico hablando, y que cada organismo que recibe ese documento lo dé por válido. Vamos a ver un ejemplo. Yo voy a mostrar un documento que se genera dentro, en este caso, del sistema propio de gestión de tribunales, y les voy a mostrar cómo, voy a ver si logro compartir. Sí, primero vamos a compartir pantalla, ¿sí? Ustedes están viendo allí el Acrobat, ¿correcto? Sí, bueno, este es un documento que se dio de alta en el sistema, con sus propias características, etcétera, y se firmó digitalmente en el sistema, en el SAC multifuero. ¿Cómo sé que se firmó digitalmente? Bueno, este documento que abrí en el Acrobat tiene una cucarda de firma digital, y abajo dice texto firmado digitalmente por, en este caso lo he firmado yo. Ahora, yo al sacar este documento dentro del sistema, y en este caso, por ejemplo, querer entregárselo al Colegio de Escribanos, siempre en PDF, ¿no? O querer entregárselo al registro o a cualquier repartición pública, privada, etcétera, perdía, en este caso, la capacidad de validación, porque esto es válido dentro del sistema SAC multifuero. Entonces, ¿qué hizo en este caso el Poder Judicial? Propuso una funcionalidad que cada auxiliar de la justicia que accede, en este caso al expediente en donde es parte, pueda descargar lo que se conoce como PDF certificado. Es decir, yo aquí estoy mostrando en el mismo Acrobat el mismo PDF que les mostré recién, que dice texto firmado digitalmente por Abatidaga María Lorena con una determinada fecha, pero al acceder a la funcionalidad de PDF certificado, fíjense que el sistema, voy a intentar agrandar, a ver si se puede ver, agrega un sello que dice firmado digitalmente por el sistema de administración de causas. Este es un certificado válido entregado en este caso por la ONTI, y certifica que la presente es copia fiel cuyo original ha sido firmado digitalmente por Abatidaga María Lorena, el cargo y obra en el expediente, número de expediente, carátula del expediente y la fecha, ¿sí? Esto significa que el avance de generar un documento firmado digitalmente, perfectamente válido, pero solo válido dentro del sistema, obtenemos un documento ya certificado. Este documento certificado es el que para todos los organismos públicos y privados resulta válido. ¿Por qué? Porque abriéndolo yo en el Acrobat, puedo perfectamente irme al panel de firma y puedo verificar, en este caso, la autenticidad de esas firmas. Cosa que no sucedía, fíjense, con el mismo documento que es válido dentro del SAC, pero no es válido para ser portable.
fíjense que este documento no tiene un panel de firma, ¿sí? Porque esto es válido dentro del sistema. Este documento certificado tiene un panel de firma. ¿Qué acciones hay que hacer para obtener un documento certificado? ¿Ir a tribunales, pedirle a alguien que lo certifique, etcétera? No, nada. Si yo como auxiliar de la justicia, abogado, perito, síndico, martillero, mediador, próximamente, muy próximamente los escribanos, porque ya a partir del 10 de agosto los escribanos van a ser parte también del registro único de auxiliares. Si yo puedo acceder al SAC que corresponde a cada auxiliar o a cada abogado, directamente yo puedo descargar sin tener que ir a tribunales los documentos PDF certificados. En este caso es un ejemplo claramente, pero estoy hablando de sentencias, de acuerdos de homologación, de decretos, de todos los actos procesales que genere tribunales para, en este caso, cualquier abogado o auxiliar, ¿sí? Este documento es el que en determinado momento yo voy a tener que cargar, en este caso en el registro de la propiedad. Ya vamos a ver luego cuáles son específicamente los documentos. Pero quiero hablar en forma general, porque en forma general es que yo puedo obtener todos los PDF certificados. Esta es la colaboración que, por eso yo hablaba de un punto de todo lo que significa expediente electrónico, ¿sí? Esto es un punto de interoperabilidad del Poder Judicial con, en este caso, el Registro General de la provincia. De la misma manera, el Registro General de la provincia nos envía formularios para que, como tribunal, nosotros firmemos. Perdón, no es el Registro General de la provincia, sino que los auxiliares solicitan que el tribunal dé fe de determinados documentos, certifique de determinados documentos. Pues bien, el tribunal lo que hace es tomar esa información o ese documento o ese archivo PDF que un letrado le ingresa mediante su SAC, firmarlo digitalmente y ponerlo a disposición. Siempre la firma digital para ustedes, siempre tiene que ser una marca que ustedes al abrir el Acrobat puedan visualizar lo que se conoce como panel de firma. Si no, no está firmado digitalmente, ¿sí? Esa es una diferencia importante que hay que remarcar. Este documento que yo les estoy mostrando, que dice texto firmado digitalmente por, y no tiene el panel de firma habilitado, no es válido para ser portable, es decir, no está firmado digitalmente más que fuera del SAC. Entonces, no es un documento que ustedes puedan enviar a ningún otro organismo o adjuntar en ningún otro organismo porque no va a poder ser validado fuera del sistema de administración de causas. Ahora, sí, si ustedes se encuentran con un documento PDF que abren en Acrobat y pueden validar que tiene una firma incrustada o que aparece el panel de firma, allí pueden ustedes corroborar que efectivamente está firmado digitalmente. Hay otra característica a nivel de firma, que cuando ustedes visualizan un color verde en el icono, eso significa que está firmado correctamente. Cuando ustedes visualizan un color rojo en este icono, es porque seguramente hubo alguna alteración del documento, alguna impresión posterior, hubo en este caso alguna modificación del nombre del archivo, alguna alteración de todo lo que es el documento una vez que ha sido firmado. Entonces, color verde está ok, color rojo es un documento alterado, no se va a poder validar la firma, y hay un color intermedio que se denomina, perdón, no se denomina nada, tiene color amarillo o naranja, está bien firmado correctamente, también se va a poder validar la firma, solo que hace falta instalar el certificado raíz, ¿sí? No me quiero meter en la estructura de firma digital, pero
lo importante que tienen que tener en cuenta ustedes es color verde y color amarillo. Este documento es válido, firmado digitalmente. Color rojo no es válido. Me gustaría también compartirles, en este caso, hablando de firma digital, el Poder Judicial de Córdoba en su sitio web tiene, vamos a compartir una pantalla, tiene un sitio que se denomina expediente electrónico, ¿sí? Que se accede a través del link servicios del Justicia Córdoba, y tiene un link que se denomina firma digital. Ustedes allí encuentran muy claramente explicado esto que les estoy diciendo del propio certificado digital que va a validar toda actuación firmada digitalmente por los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, ¿sí? Es un texto muy sencillo y pueden contar con información que les brinde como mayor seguridad o despeje algunas dudas al respecto. Esa es la colaboración que hemos hecho en este caso con el registro de la provincia, ¿sí? Esta colaboración, les vuelvo a repetir, ha permitido que todo trámite que se generaba en papel y con firma hológrafa sea sustituido por trámites desde cada una de nuestras computadoras, en nuestras casas, en nuestros estudios, en nuestros celulares, sin tener que hacer un traslado físico a tribunales, esperar una firma o trasladarnos físicamente al registro, y el resultado, en este caso, del registro es de la misma manera, siempre es a través de manera electrónica. Yo quedo a disposición para preguntas al final, la voy a dejar a Sandra para que alimente, digamos, todo el procedimiento en cuanto a lo que es la tramitación dentro del registro en sí, y quedo a disposición para que luego me hagan todas las preguntas necesarias, ¿sí? Así no los entretengo mucho más. Lore, si te parece, hay una pregunta que me parece, si querés contestarla ahora y después así vamos a la parte práctica. Dice, buenas tardes, consulto por un oficio de cancelación firmado digitalmente y certificado con el panel de firma en orden, etcétera, como lo acabas de explicar perfectamente. Para el registro del automotor, ¿es suficiente? Porque en el registro me dicen que van a constatar el expediente papel. Es un expediente mixto, me dice. Bueno, recuerden que es importante esto. ¿Qué organismos van a aceptar documentación electrónica firmada digitalmente? Bueno, tenemos un universo de organismos. Todavía incluso hay organismos dentro de la provincia que ni siquiera aceptan documentación que le acerquemos en formato electrónico firmado digitalmente, por más que exista, digamos, la ley de firma digital que avala esa. Hay organismos que todavía no están preparados. En este caso, el registro del automotor acepta documentos firmados digitalmente, pero recuerden que nosotros en el Poder Judicial de Córdoba tenemos 3 tipos de expedientes, por llamarlo de alguna manera. Expedientes puramente en papel, es decir, que nacieron en papel y siguen en papel, hojita tras hojita, hojita tras hojita. Expedientes que se conocen como mixtos, es decir, nacieron en papel y luego, por un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, a partir de un determinado momento que lo decide el tribunal, ese expediente se transforma a mixto, es decir, se cierran los cuerpos en papel, se queda en papel eso, y toda actuación a partir de ese momento empieza a ser de manera electrónica. Y tenemos un tercer grupo de expedientes que es desde hace ya 2 años para todos los fueros y todas las instancias de toda la provincia, 100% electrónico, es decir, no se imprime ni la carátula para cada expediente. La pregunta aquí es para los expedientes mixtos. Evidentemente, el registro del automotor tiene que ir a constatar ese cuerpo en papel porque evidentemente hay algún tipo de documentación
que no está en todas las actuaciones electrónicas, sino está en las actuaciones en papel. Es por eso que se produce probablemente esta situación, ¿sí? Ahora, esto es una transición. O sea, imagínense que es imposible que de los 10 millones de expedientes que tiene el Poder Judicial de Córdoba, de un momento a otro se convierta todo en electrónico, ¿sí? En algún momento había que empezar, por eso se empezó desde cero de electrónico. En algún momento también había que terminar de dejar de producir papel, por eso se determinó que, bueno, listo, no crecen más los expedientes en papel y continúan las actuaciones electrónicas, ¿sí? Por eso se debe estar produciendo esta situación, ¿sí? La situación de que el registro debe constatar lo que quedó cerradito en cuerpo en papel para continuar esa tramitación en formato electrónico. Gracias, Lorena. Bueno, ahí hay algunas otras preguntas que las vamos a ir contestando, que pregunta Claudia, pero las vamos a contestar en el desarrollo de la exposición Sí. práctica, así que ahí ya la vamos a ir contestando. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora. Voy a presentar y compartir un PowerPoint para arrancar con la parte práctica de los documentos judiciales y administrativos. Vamos. No sé si están viendo, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí, Sandra. Perfecto, Sandra. Perfecto. Lo que no sé, porque esto es que me supera la tecnología, cómo poner la pantalla completa para... el PowerPoint. Bueno, vamos a irlo Si le haciendo así. pones Porque iniciar presentación, deberías poder. ¿En dónde, Moni? Iniciar presentación arriba a la derecha. ¿Ves? Ahora Pues, sí. ahí. Gracias. Viste que lo importante no es saber, sino tener al lado el que sabe. Así que mi coequiper es un espectáculo. Bueno, vamos a ir entonces a carga virtual de documentos judiciales y administrativos. Y entonces acá vamos a hablar de lo que hablaba Lorena, de esta integración del sistema del registro y del sistema de poder judicial SAC. Y vamos a hacer referencia a la presentación de oficios y documentos judiciales en el registro de la propiedad, de expedientes judiciales electrónicos nativos y mixtos, que es un poco lo que estaba hablando Lorena al respecto de cómo se están dando los documentos con los expedientes judiciales. En esta instancia estamos trabajando con dos sistemas, uno en prueba piloto para las medidas cautelares y todo lo que es, como bien decía Lorena, en la suscripción con firma digital de los formularios del registro de la propiedad, que son confeccionados por los auxiliares de justicia, o martilleros, abogados o notarios, en este caso, como vamos a hablar de expedientes judiciales y administrativos, martilleros y abogados, y para ser presentados a los funcionarios judiciales para su suscripción con firma digital a través del SAC. Vamos a ir analizando cuáles son las características, requerimientos y particularidades de estos formularios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los formularios que están en la página del registro son formularios que tienen un formato de PDF editables. Por lo tanto, esto está confeccionado a los fines de que, con esta particularidad, a los fines de que si el abogado por alguna razón o el auxiliar se equivoca en algún número de documento, en el nombre o cualquier elemento contenido de este formulario, cuando sea remitido al
al Poder Judicial, el funcionario que controla este formulario lo puede editar y corregir antes de firmarlo, porque si no, nos pasaba cuando estábamos, esto es un gran avance, a diferencia cuando teníamos papel, que si nos equivocábamos en un número, los abogados y completábamos mal el formulario, entonces nos corregía el tribunal el formulario, no teníamos que ir a buscar, confeccionarlo de nuevo. La nueva tarea para el Poder Judicial o el funcionario de corregirlo nuevamente, entonces acá directamente nos ahorramos tiempo de evolución, idas y vueltas de estos formularios, y el tribunal perfectamente lo puede corregir a raíz de que el formulario es en PDF editable. Una vez que el tribunal o lo corrige o lo coteja que está correctamente confeccionado, procede a insertarle la firma digital. Como bien decía Lorena, una vez que el formulario tiene, o la sentencia tiene inserta esta firma digital, ese formulario ya no puede ser modificado. Cualquier circunstancia que nosotros hagamos sobre ese documento, fundamentalmente como cambiarle el nombre, imprimirlo, o cualquier modificación que le queramos hacer a ese formulario, genera la ruptura de la firma digital. Y en este sentido vamos a la siguiente particularidad, que es el nombre de los archivos. Normalmente, y esto es una cuestión puramente práctica que le decimos a los auxiliares, es que cuando confeccionan el formulario, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, descargarlo, porque también el formulario tiene la posibilidad, o da la posibilidad de rellenarlo, de completarlo, ni bien lo abra. ¿Esto qué genera? Esto genera que cuando yo lo guardo, si lo completo directamente cuando lo abro por primera vez de la página del registro, cuando lo guardo se borran esos campos. Entonces, la recomendación y la indicación es: descargo ese formulario en mi computadora y ahí ya le coloco el nombre con el cual yo lo voy a identificar. ¿Por qué? Porque a veces lo descargan como formulario G o con el nombre, por ejemplo, en un caso de un informe judicial, y cuando vuelve de tribunales firmados, para ubicarlo, para que no se confundan, le ponen formulario G, recién el nombre de la causa, el expediente o demás. Eso genera la ruptura de la firma. Entonces, cuando yo lo completo, antes de enviarlo a subirlo al SAC para enviarlo para la firma, es ahí cuando le debo consignar el nombre, con un nombre que sea absolutamente identificable para mí. Ustedes podrán elegir el nombre del actor, podrán elegir el número de expediente, o un nombre que ustedes puedan determinar su fácil ubicación. Lo importante en los nombres de los archivos es que hay que no consignar caracteres especiales. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces esos caracteres especiales impiden que cuando el formulario llegue al registro lo podamos abrir. Entonces, el consejo es no ponerle guión, ni coma, ni ningún carácter particular que pueda alterar que no lo podamos abrir cuando el archivo, formulario llegue al registro. Cuando lo enviamos al formulario mediante el SAC al Poder Judicial, tenemos que tener en cuenta que, si bien ya estamos en esto ya interactuando y capacitando también conjuntamente a los funcionarios del Poder Judicial, es que la firma de los formularios deben ser en forma independiente, ¿sí? Cada formulario debe llevar su firma digital. Y si tiene anexo, el anexo también debe llevar su firma. Hemos tenido casos en donde le subían en un solo PDF el formulario y el anexo y llevaba una sola firma, y entonces decimos, bueno, cada formulario y su anexo debe llevar la firma correspondiente, porque es un formulario único. Por otro lado, vamos a hablar ahora de formulario G y formulario G2. ¿Por qué hacemos mención a esta particularidad de este formulario? Es porque el formulario G siempre se utiliza en el sentido de la existencia de una causa judicial, y entonces el formulario G es firmado por el funcionario judicial. Nosotros teníamos, cuando estábamos en la presencialidad, la opción de que el abogado, sin que hubiera causa judicial, sino simplemente, por ejemplo, para el caso de un estudio de título, podía solicitar un formulario G simplemente por ser profesional con su firma.
Entonces, a los fines de cubrir esa necesidad de ese profesional, el registro estableció la creación de este formulario G2, que como no todos los abogados, y como bien dijo Lorena, estamos en una etapa de transición hasta que los abogados tengan todo firma digital, entonces se habilitó la posibilidad de completar este formulario G2 con firma hológrafa, se escanea y se sube a los fines de no dejar de prestar un servicio que es tan necesario para los abogados en estas circunstancias, y entonces lo pueden completar de esa manera, mediante el formulario G2, y ya la mesa cuando lo recibe ya sabe que en este caso no es un requisito la firma digital por tratarse de este formulario particular. Vamos a hablar Sandra, ahora, ¿sí? No sé si hay a una... ver, no, una acotación nomás porque pasa más o menos seguido. Recordar que este formulario F y el G2 puede venir sin firma digital, porque como lo presentan a través del CIDI, el sistema le identifica a la persona que lo está presentando y pueden entrar sin firma digital. Entonces sería como muy sencillo presentarlo. El G2 y el F, no así el G, que sí necesita la firma del juzgado. Gracias, Eso no. Moni. Nada. Muy amable. Nosotros siempre nos reímos porque digo, bueno, por lo menos por ahí la costumbre de firmar, decimos que lo pueden firmar hológrafamente, pero bueno, como bien dice Mónica, pueden con la identidad del ciudadano digital hacerlo sin firma. Ahora vamos a referirnos a las copias certificadas de autos interlocutorios y sentencias. Y entonces acá vamos a hacer una diferenciación, y es un poco también, creo que la pregunta que apuntaba Claudia, es con respecto a autos y sentencias nativas digitales. Eso no tenemos inconveniente, que son ya los autos y sentencias que son dictadas en el marco del expediente judicial nativo, digital, que comenzó y digamos, ya tiene la certificación y la firma digital. Pero también tenemos expedientes que comenzaron con soporte papel, que en muchos casos tenemos autos y sentencias con firma hológrafa, y después con posterioridad, por ejemplo, tenemos casos de autos de autos interlocutorios rectificatorios o ampliatorios de ese primer auto que fue firmado en forma hológrafa, esos autos ampliatorios con firma digital. Entonces, en esta existencia del expediente mixto, puede darse esta circunstancia de que tengamos ambos autos interlocutorios en distintos soportes, en papel y digitales. Si ese auto interlocutorio de soporte papel, para ser presentado al registro, como ya tenemos todos los trámites vía web, entonces hay que requerirle al tribunal que certifique con la firma digital ese auto o esa sentencia que está en soporte papel. Entonces lo va a escanear, lo va a convertir en un PDF y lo va a firmar digitalmente. Entonces de esa manera queda habilitado para el ingreso a la repartición. Vamos a ver ahora el trámite. ¿Cómo? Te hago una pregunta que está en el chat que me parece Bien. que es justo para este momento. Pregunta Ana. Abogados de otra provincia sin CIDI, ¿no pueden ingresar documentación al registro o solicitar informes? No, tiene que ser, digamos, para el abogado de otro lugar, puede hacer, si es ciudadano digital, si se hace ciudadano digital, sí lo puede ingresar. Ahora, por ejemplo, el tema de los oficios, salvo la especificación especificación que establezca, por ejemplo, el oficio ley, que tiene que ser un abogado de la provincia, ¿sí? Pero hemos tenido casos de abogados de Buenos Aires que han hecho el Ciudadano Digital 2, y todo lo que sea trámite de publicidad que está no habilitado para trámite profesional, lo pueden hacer. Ahora, si se refiere a ingreso de documentación, de documentos judiciales y demás, tiene que estar matriculado en la provincia. Correcto, tiene que estar Bien. matriculado en la provincia. Así es. Gracias.
O sea, va a poder hacer todo lo que se refiere como a particular con respecto a la publicidad, los informes de titularidad, gravámenes, inhibiciones, publicidad en general, pero no lo que se refiere a la tramitación de documentos que se requiere la matriculación. Y por supuesto el oficio ley que requiere la intervención también de un abogado del foro local. Bueno, vamos a ir entonces al trámite web por carga virtual de documento. Esto quiero hacer mención que es exactamente lo mismo que, digamos, presentó Mónica. El ingreso es exactamente lo mismo, no importa la naturaleza de los documentos. Entonces, así como vimos el ingreso de los documentos notariales, también vamos a ver ahora el ingreso de documentos. ¿Tenés, Mónica, ahí el tutorial? ¿El de los observados o el de los...? No, si no comparto yo pantalla, el de los documentos, el ingreso simple. No, pero lo busco. Bueno. Dame un segundo. ¿Quieres que comparta la pantalla? Por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Fíjate que a mí se me ha minimizado. Yo hoy estoy cruzada con el... Decime cuándo sigo. Sí, espérame un segundo que no puedo, lo tengo minimizado, ahora sí, bien, gracias. Bueno, seguimos, Moni. Entonces, el sistema es exactamente lo mismo, recomendamos que se tenga toda la documentación lista y agrupada para evitar después confusiones y subir erróneamente. Ingresamos por Ciudadano Digital al registro de la propiedad, iniciar trámite y vamos a carga virtual de documentos. En esta carga virtual de documentos vamos a tener autocompletado el solicitante, pero un segundo ahí, Mónica, y por supuesto, como tenemos que tener para el ingreso abonada la tasa de servicios, en ese momento vamos a colocar donde dice tasas el número de comprobante que está al margen superior derecho, que empieza siempre con el año que se abona la tasa, o sea que va a comenzar con 2021 y se colocan el resto de los números. Sigamos, Moni, vamos a poner guardar y continuar. Ahí vamos a seleccionar las medidas y en este caso siempre vamos a ver el contenido del documento. Si es un dominio o un PH, de acuerdo a la matrícula que se trate. En el caso de los documentos de informes judiciales, siempre va a ingresar con el HUD, que es el informe judicial. Estas medidas tienen, además del código al lado, lo que se trata, esperemos pararle un segundo ahí, Mon. Tiene detallado cuál es el tipo de medida que se refiere ese código. Hay algunas medidas que se han modificado, como por ejemplo en el caso del usucapión, que antes ingresaban por dominio y por plano, ahora se ingresa por USC, que es el QSC, que es el código específico para la usucapión, así que siempre es importante que tengamos claro cuál es la medida que voy a incorporar o que me está pidiendo el contenido de ese documento judicial. Se puede agregar tantas medidas, lo verifico, si me equivoco tengo la posibilidad de eliminarlo con el tachito de basura, así que siempre recomendamos que revisemos y es preferible ir lento, antes de que por ahí equivocarnos en una medida, sobre todo si le damos ingreso a una medida que, por ejemplo, no es oponible, y entonces nos haga perder la prioridad, así que en eso tengamos mucho cuidado
de ir eligiendo las medidas. Es una cuestión de práctica, los notarios están muy acostumbrados porque manejan mejor los códigos, los abogados, como lo hacía la gente de mesa de entrada, por ahí nos confiábamos en eso, así que, bueno, ahora es responsabilidad nuestra porque la medida, al dar ingreso a este documento, ya le estamos dando ingreso con la medida que nosotros determinamos al registro porque ingresa de forma inmediata. Después tenemos para consignar el motivo de la solicitud. En este caso es un campo de texto libre, no obligatorio, pero por ahí si nosotros tenemos que hacer una referencia a una medida que ha ingresado complementario, paralela, podemos utilizar este campo para hacer todas las aclaraciones al respecto. Nos está pasando que cuando nosotros utilizamos una tasa, ingresamos una documentación, y por motivo de la ruptura de la firma digital, que es, digamos, una de las casuísticas más comunes y frecuentes que tenemos por ahí con esto del cambio del nombre, entonces en ese caso tenemos que generar una tasa cero, y que tiene que ver con, inclusive con la pregunta que están haciendo, si el trámite es exento o de pago diferido. En ese caso, hay que siempre, para ingresar un documento, tenemos que tener una tasa, ¿sí? Aunque sea cero. Entonces, para el caso de los trámites exentos o diferidos, o que yo haya ya ingresado un trámite con una tasa, y que por la razón de que no existe la firma digital o esté rota, me hayan rechazado el trámite, yo no pierdo esa tasa, sino que la puedo volver a utilizar solo para esos casos, y entonces voy a tener que generar una tasa cero a los fines de poner el número de comprobante para poderlo ingresar en el caso que me diga que esa tasa ya está asociada a otro documento. Si el caso que nos trata es generar una tasa cero porque me rechazaron un trámite anterior, en este campo de motivo de la solicitud debo consignar que ingreso el presente trámite con la tasa cero en razón de haberse rechazado el trámite anterior, ponemos el número de trámite, y que fue abonado mediante comprobante número, y consignen el número de comprobante con el cual abonaron. Entonces, de esta manera, las personas encargadas de corroborar y validar el pago de esta tasa le va a poder dar el curso porque va a tener ambos datos vinculados y relacionados. Si yo no le pongo este dato, se demora el procesamiento del documento porque los agentes tienen que empezar a hacer un rastreo para verificar cuál fue la tasa que se abonó en su oportunidad. En el caso del pago, como me preguntan ahí, exento o diferido, se genera una tasa cero. En ese caso, cuando se genera la tasa, en vez de usuario abogado, deben poner juzgado, y ahí, en ese caso, la constancia de exención o de pago diferido debe estar consignado en el formulario. Antiguamente, cuando era papel, esa exención estaba en el margen izquierdo superior al costado. Ahora se puede consignar perfectamente en observaciones para no andar dando vuelta a la firma digital, porque tiene que estar firmada esa exención. Entonces los funcionarios judiciales lo ponen en observación, y entonces así nosotros podemos darle trámite a ese trámite exento o diferido. Y en esto también la responsabilidad del funcionario judicial de poder determinar si realmente el trámite es exento o es diferido, para después procurar el cobro o la rendición por parte del tribunal, una vez que, por ejemplo, el caso sea de un pago diferido, que cuando haya fondos suficientes, por ejemplo, en el caso de las quiebras, se abonen las tasas correspondientes que no se abonaron en su inicio. Bueno, ahora sigamos a guardar y continuar. Acá tenemos la posibilidad ya de elegir cuál es el documento que voy a ingresar. Entonces, esto que ya decíamos, es conveniente tenerlo agrupado en una carpeta o en algún lugar que sea fácilmente identificable, adjunto, y voy subiendo a cada uno de esos documentos. En acciones tengo la posibilidad de eliminar, en el caso de que me haya equivocado, que lo haya subido 2 veces. Por ahí a veces demora y uno no ve el adjunto, y entonces vuelve a hacer clic, y en general por ahí vemos repetidos que un mismo documento está cargado 3 veces. Si advierto esa circunstancia, la puedo perfectamente eliminar,
Y con la nubecita y la flecha puedo descargar y visualizar cuál es el documento que he subido a la carga. Seguimos. Cuando finalizamos ponemos guardar y está la opción de ingresar al registro el documento, eso siempre que se haga en el horario de 8 a 14, que es el horario habilitado para el ingreso de documentos. También tengo la opción de seguir editando o de salir, que en su caso me va a quedar guardado en el borrador y voy a poder retomar ese formulario para seguirlo editando y después darle el ingreso. A ver. Bueno, vamos entonces, ya estamos en esto, podríamos ya salir. Bueno, ahí podemos revisar dónde lo vamos a visualizar, que también lo vimos. Para consultar el estado de la solicitud, una vez ingresado voy a ir a mis trámites, y ahí en mis trámites voy a tener la bandeja de borrador, que es en esto de que decía yo lo dejo, salgo, me va a figurar en el borrador para seguirlo editando. Mis tareas, si por ejemplo me queda pendiente para ingresar al registro, si lo ingresé me va a figurar en proceso. Si voy a acciones dentro del proceso, me va a mostrar el formulario que yo cargué con todos los adjuntos, y hacia el final me va a figurar la medida y el diario de ingreso de ese documento para hacer el seguimiento. Si quiero hacerlo por la medida, por ejemplo, dominio y usufructo en este caso, y si no, en el renglón original con el número único. Bueno, ahora vamos a analizar la parte de documentos observados. Ahí comparto. Bueno. Un segundo. Oh, caramba. Ahí está. Bueno, en el caso de que el documento judicial, tanto como el judicial como el notarial, haya salido observado, lo vamos a tener en la bandeja. Si tenemos que en todo caso que cumplimentar este documento con otro ingreso de otro documento, eso lo tengo que hacer en el caso, por ejemplo, de los testimonios por cuerdas separadas. Pero si no, vamos a ir a mis trámites, voy a entrar al ciudadano, voy a ingresar al registro a mis trámites, y ahí me va a figurar que cumplimentar trámite observado, ¿sí? Ahí me va a salir qué es lo que yo tengo que hacer en la bandeja de mis tareas. Entonces yo tengo que estar controlando las bandejas del registro para visualizar los trámites y las tareas que tengo que realizar. Si el trámite está en proceso, me va a figurar en proceso. Si hay algo que está pendiente de que yo haga, va a estar en mis tareas, y cuando esté finalizado, por supuesto, en la bandeja de finalizados. Cuando me dice cumplimentar observación y yo voy a ese cuadradito que es como una hoja y le cliqueo como hizo Mónica, me va a salir la observación, ¿sí? Y en el campo arriba de cumplimentación, yo tengo un campo de texto libre para cumplimentar la observación, para manifestar si no estoy de acuerdo y para agregar la documentación que considere necesaria o que me estén solicitando a los fines de cumplimentar esa observación. Bueno, entonces, en este caso, sería el caso se ingresó un destino o si se ingresó un informe que falta, lo consigno y agrego el archivo. De la misma manera que subí en la carga, acá elijo, selecciono el archivo que voy a adjuntar, lo abro y lo adjunto. También va a ser de a uno de la misma manera que hicimos la carga, ¿sí? Si yo me equivoco, puedo con la cruz eliminarlo y agregar otra documentación. Pongo guardar. Tengo la posibilidad de editar
y si no, después de finalizar la carga. Lo importante que es cuando yo finalizo esa carga, el documento me va a aparecer de nuevo en mis tareas para ingresar al registro. Siempre voy a tener un botón a la derecha de ese documento, o arriba en este caso cuando lo completamos, y si lo llevo a cerrar y me voy a la bandeja, lo voy a tener en mis tareas, y entonces es importante que le demos ingreso al registro. Siempre va a haber un botón verde con la flecha bastante notorio para que le demos el ingreso al registro. Si yo simplemente guardo y no envío el registro, la observación no va a estar cumplimentada y el documento va a permanecer en mi bandeja con el riesgo de que se me venza. Entonces siempre tener la precaución de controlar, por favor, las tareas y darle el ingreso al registro. Bien, vamos a ir ahora, vuelvo a compartir pantalla. Siempre tener presente acá, el horario de ingreso y el cargo de hora. Recuerden que el horario de ingreso, ya lo dije, pero lo reiteramos, de 8 a 14, y el cargo de hora también por carga virtual de documento es el mismo horario que se hacía presencial, de 8 a 8:30. Entonces tengamos presente que, por ejemplo, si yo estoy ingresando un documento con cargo de hora, en el campo motivo es el lugar para consignar que el presente documento se ingresa con cargo de hora, por supuesto que se va a cotejar con el horario de ingreso, pero por ahí para hacer la salvedad de que, sobre todo si es el cargo de hora es porque está por vencerse el documento y tiene que ingresar sí o sí con ese cargo de hora, es importante por ahí que lo consignemos para evitar cualquier error en el procesamiento. Vamos a ver ahora la excepción de la carga virtual de documentos, porque bueno, como bien preguntaba Claudia, ¿qué pasa con los expedientes que nosotros tenemos o trámites de inscripción en soporte papel? Los trámites que están iniciados en soporte papel, estamos hablando de los trámites judiciales en proceso de inscripción y hayan salido observados, es la única excepción que nosotros tenemos al ingreso de trámites, del ingreso web. Entonces, en ese caso le tendré que pedir al tribunal que, supongamos que nosotros tengamos, que me cumplimente la observación con la firma hológrafa, porque se trata de cumplimentar una observación de un cuerpo de inscripción ingresado en soporte papel. Supongamos que yo tengo un cuerpo de inscripción de una adjudicación y por la observación que me hace el registro, necesito hacer solicitar un auto interlocutorio ampliatorio o rectificatorio. Ese auto hoy, tribunales, me lo va a firmar digitalmente porque ya no hay más firma holográfica. Entonces, eso no lo puedo incorporar en el trámite papel. Entonces le tengo que pedir al tribunal que, en virtud de que el proceso de inscripción está iniciado en soporte papel y a los fines de cumplimentar dicha observación, me certifique hológrafamente ese auto interlocutorio firmado digitalmente, ¿sí? Es a la inversa de lo que hacíamos antes, que decía, si yo tengo un auto viejo hológrafo, el tribunal me lo certifica digitalmente. Entonces, de esa manera vamos a poder cumplimentar en soporte papel las observaciones que requiere para la inscripción de ese título. Solamente en proceso de inscripción. ¿Qué pasa si yo tengo un trámite con soporte papel que se vence? ¿Sí? Se venció, no lo cumplimenté las observaciones, se me venció y no lo pude terminar de inscribir. ¿Puedo ingresarlo a soporte papel? No. El ingreso va a ser, ahora va a tener que digitalizar esa documentación, pedirle al tribunal que la certifique, y el ingreso es en formato web. Solamente, reitero, la excepción es para los expedientes soporte papel en proceso de inscripción no vencidos. ¿Sí? Bueno, me adelanté porque había una pregunta con el tema que sigue, que es la tasa administrativa en caso de rechazo por falta o ruptura por firma digital, que no se pierde. Esa es una determinación que ha tomado la dirección porque es una cuestión una cuestión formal, que el documento, al no tener firma, no estamos frente a un documento, entonces esa tasa puede ser reutilizada. Y otro tema para hacer mención de los documentos judiciales son los oficios ley 22.172,
Y entonces, en esto también tenemos que distinguir que hay jurisdicciones que ya tienen la firma digital y están enviando los oficios ley 22.172 con firma digital. Por lo tanto, el abogado autorizado para el diligenciamiento de ese oficio ley en la provincia de Córdoba cumplimenta los requisitos de los aportes del pago de la caja de abogados, suscribe el formulario, en este caso si no tiene firma digital, con firma hológrafa, y acompaña el oficio ley con firma digital y lo ingresa por carga virtual de documentos. Si el oficio ley 22.172 proviene de la jurisdicción con firma hológrafa, en ese caso el oficio ley debe ser presentado en forma presencial. Ahora voy a hacer mención a este ámbito que decía que estamos en interconectividad y operatividad con el Poder Judicial, y comentarles que ya estamos en una prueba piloto de medidas cautelares web, donde damos un paso más y avanzamos ya hacia una integración entre la bandeja del abogado directamente desde el ciudadano digital y entrando el registro para el envío de la documentación a firmar al Poder Judicial. En este momento son 3 juzgados que están haciendo prueba piloto y creo que a la brevedad, me lo va a confirmar Lorena seguramente, se va a ampliar a otros juzgados más y a los fines de poder avanzar ya con respecto a los otros juzgados, tanto ya sea con las cautelares web, y ya vamos también a empezar a implementar el tema de la cancelación de medidas cautelares. Esto es un esquema de trabajo de esta ya prueba piloto. En la bandeja de trabajo del abogado va a tener la medida cargada en 2 opciones, o en borrador, porque va a poder ingresar a cargar el formulario directamente desde su bandeja. La otra opción lo va a tener cuando él lo envía al juzgado a firmar a través del SAC, le va a figurar como enviado a firmar. El juez va a tener 2 opciones, acepta y lo firma, y en ese caso, cuando lo firma, le va a volver al abogado en su bandeja y va a decir pendiente de ingreso al registro, porque es el abogado quien le va a tener que dar el impulso para ingresar al registro, o rechazado en el caso de que hubiese alguna subsanación o por alguna razón el juez considera que no es oportuno, conveniente o presentar esa medida cautelar. Y el abogado, una vez que lo tiene pendiente de ingreso, le da ingreso al registro. Vamos a ver ahora un tutorial. ¿Lo tenés, Moni, vos a mano? Si no, lo comparto yo. Lo busco un segundo. Le vamos a mostrar de manera simple, o sea, todo esto que antes nosotros ahora completábamos el formulario, la verdad que se ha acelerado, y es en esto de las metodologías ágiles que vamos avanzando en poner en puesta en funcionamiento cada vez de las mejoras que vamos haciendo sobre todas las medidas y documentos que van a ingresar al registro. Perdón, Sandra, no lo tengo. Bueno, ahí lo busco. Acá está. ¿Lo tenés? Sí. Bueno. Un segundo. Entonces le vamos a mostrar Ahí está. ¿Se ve? El abogado va a ingresar, espera un segundo, Mónica, va a ingresar al ciudadano digital, al registro, va a iniciar trámite, ahora sí, va a ir a medidas cautelares. Ahí nosotros hoy tenemos carga virtual de documentos o cautelares. Muchos abogados entran por cautelares, pero solamente ese botón de cautelares hoy está habilitado para estos 3 juzgados de prueba piloto, y ahora se va a extender, conforme lo establezca el Poder Judicial y el registro, a qué juzgado se va a extender. Entonces, cuando esté habilitado o estén dentro de los juzgados que están en la prueba piloto, y en adelante y en el futuro todos los juzgados, directamente voy a entrar a medida cautelar. En la medida cautelar, bien, voy a poner el número de expediente, y ahí va a estar la interacción entre las bases de datos del Poder Judicial y del registro,
consignando el número de expediente y buscar, me autocompleta la dependencia judicial, los autos, y además verifica que el abogado que lo está pidiendo tenga participación en ese juzgado. Entonces, esto es de la interoperatividad que hablamos, que da la absoluta certeza y además la celeridad del ingreso de estas medidas. Selecciono la medida, como podrán ver, están todas las medidas cautelares. En este caso vamos a ir a una inhibición, selecciono, pongo el número de documento, pongo buscar porque también tenemos ahora la interacción con el registro civil. Entonces, cuando pongo buscar, voy a la base de datos del registro civil y me trae los datos que el registro civil tiene con respecto a ese número de documento. Ahí me permite la opción también de editar si en el registro civil hubiera un dato erróneo, y directamente lo pongo, me da la opción de enviar a firmar al juez. Entonces no tengo que andar cargando más que formularios y después subir en PDF ni cambiarle el nombre, sino que en este avance de este proceso lo vamos a hacer directamente de la bandeja de trabajo, facilitando la tarea de manera simple y directa. Gracias, Mónica. Como vieron, en cuestión de segundos tenemos ya ingresado la medida la medida a firmar. Una vez que, cuando vimos el cuadrito anterior, una vez que el juez me lo firmó, yo ahí se lo mandé, me figura a mí enviado a firmar. Cuando el juez me lo firma, me va a decir pendiente ingreso al registro, y directamente ya le doy el ingreso. Y cuando sea procesado por el registro, lo voy a tener en mi bandeja de finalizado. En este caso, recordarles también que el mismo tratamiento que tiene el formulario cuando yo lo descargo desde el SAC y lo subo al registro, de no cambiarle el nombre ni hacer ninguna acción con respecto a ese documento, lo voy a hacer con respecto a la toma de razón del registro. Esta toma de razón del registro tiene una firma digital que, a diferencia, no han expuesto las diferencias cuando han hecho los expositores en la primera parte de los módulos. La firma que tienen nuestros agentes es una firma invisible, entonces no van a tener el logo de la Adobe ni el nombre de, digamos, quien lo firmó con el formato que firma el juez o los funcionarios del formulario, pero sí está firmado digitalmente, y hay que tomar el recaudo de no cambiarle el nombre para que, si una vez que nosotros los profesionales subimos ese toma de razón al SAC, el juez pueda validar que ese documento no ha sido alterado, validando la firma del funcionario del registro. Así que también la misma precaución del tratamiento con los documentos. Bueno, y por último, simplemente mencionar, son casos muy puntuales, pero hablar sí de la inscripción de documentos administrativos, que así como el formato de ingreso web para los documentos notariales y judiciales, también lo tenemos para los documentos administrativos, y en este caso tenemos la comunicación administrativa de planos, que se hace directamente de la dirección de catastro a la repartición, y después tenemos informes administrativos, anotaciones especiales, declaración de utilidad pública sujetos a expropiación, servidumbres administrativas, indisponibilidades administrativas, Ministerio de Trabajo, AFIP, que son también documentos administrativos que ingresan a la repartición de esta manera. Así que ahí, bueno, con esto básicamente hemos dado un pantallazo de cómo es el proceso, cuáles son las casuísticas, y bueno, quedo a disposición para las consultas que requieran al respecto. Acá Sandra en el chat pregunta, Ana, ¿cuándo estima que se extenderá a todos los juzgados la prueba piloto? Le vamos a Bueno, preguntar ahí tomo la palabra. Sí, ahí tomo la palabra. En lo inmediato, nosotros hoy tenemos 3 juzgados de quiebras. En lo inmediato se va a extender al resto de los juzgados de quiebra, y en lo inmediato estoy hablando de 1 o 2 semanas, y luego
se va a continuar con el resto de todos los juzgados, ¿sí? Eso depende del Tribunal Superior y la fecha la vamos a confirmar por lo menos una semana antes, pero va a ser en lo inmediato. Bien. Ahí creo que había una pregunta de si podían incluir anotaciones preventivas de subasta. Sí, exactamente, se pueden hacer vía carga virtual de documentos, se hace perfectamente, se completa el formulario, el tribunal lo suscribe y después el martillero lo ingresa al registro por carga virtual de documentos. Y la última, ¿el plano de usucapión debe subirse con el trámite? No, no es necesario porque en esta cuestión de interoperatividad que tenemos con la Dirección de Catastro, los empleados tienen acceso a la plataforma de Catastro y entonces podemos validar tanto certificados catastrales como planos, así que no es necesario incluir. Está súper simplificado la documentación que ingreso. Nosotros estamos acostumbrados a, en el soporte papel, la carátula rogatoria, que yo digo que hasta le poníamos la foto de la abuela por las dudas. Entonces, en este caso, recuerden que ingresamos el formulario, el comprobante de tasa, si fuera una tasa múltiple o tuviera más de 2 comprobantes de tasa, que los hubiera pagado por separado, y entonces, si no es única, requiero acreditar el pago de la otra parte de la tasa, pero si la tasa, todos los componentes de tasa están en una sola boleta, ni siquiera necesito subir el comprobante de tasa, simplemente pongo el número de comprobante y ahí se sube. Entonces el título, los formularios, las cuestiones que sean esenciales, porque todo lo que abunda, por ahí me ponen base imponible, nosotros no la necesitamos porque con el número de cuenta lo obtenemos de rentas. Si el certificado catastral, y esto lo aclaro para los documentos judiciales, porque los abogados somos de hacer las cosas por ahí a veces al revés, entonces primero mandamos a completar el formulario de rogación y el formulario G, y después nos acordamos que tenemos que pedir el certificado catastral. El formulario de rogación del registro tiene un campo que dice número de certificado catastral, es decir, el orden lógico sería que primero yo pido el certificado catastral y si está en condiciones, lo consigno en la rogación al número y directamente lo envío a firmar al tribunal. Entonces, en ese caso, yo no necesito después subir ningún certificado catastral porque la agente del registro, con ese número, entra a la página de catastro, en marco de lo que decíamos de la interoperatividad e interconectividad con las otras reparticiones, lo verifico y no hay ningún problema. Ahora, si yo no hice las cosas en orden y no lo completé y le mandé al juzgado y el juzgado me lo firmó sin el certificado catastral no advirtió que no está pedido, entonces en ese caso sí voy a tener que subir la copia del certificado catastral porque la gente no va a tener forma de saber cuál es el número. Así que en eso se ha simplificado estas cuestiones, inclusive para los documentos notariales que a veces subían la tasa, el impuesto de sellos, todas esas cuestiones que no hacen a la calificación del documento, no son necesarias subirlas. No sé si hay alguna otra pregunta. No, Sandra. No. Bueno. Veo que bueno, también hay muchos agentes del registro, y en este caso también hacer mención a la introducción interna que tenemos con respecto a la calificación de la rogación. Recuerden que el auto certificado por el tribunal también viene complementado y se embebe con la rogación que hace el juez en esa rogación. Entonces, bueno, es un complemento más de ese documento judicial, y entonces tenemos que tener presente la calificación de ese formulario de rogación. Así que, bueno, creo que por ahora, no sé si está la directora, no sé si Marisa Camporro, si está por ahí. Le cedo la palabra, sino a Jorge. La verdad que agradecido, es muy gratificante poder trabajar con respecto a esta linda tarea. Voy a compartir para mostrarles, antes de darle la palabra a Marisa, que tenemos, a ver si lo tengo acá, sí,
la mesa de ayuda de carga virtual de documentos. Estos son los números, ya lo vamos a compartir después en la aula virtual. Estos son los números de teléfono donde hay una mesa de carga virtual de documentos donde de 8 a 14 y 2 días por la tarde atendemos a todos los usuarios para acompañarlos a hacer la carga virtual de documentos, evacuamos las dudas con respecto a carga virtual, sacan turnos por WhatsApp, nos comunicamos por Meet, compartimos pantalla y podemos asesorarlos al respecto. También por Facebook, lo pueden hacer a través de la página Registro de la Propiedad de Córdoba, y también recordarles que tenemos el turno de relatoría virtual para el caso de observaciones con respecto a carga virtual de documentos, que no se compartan o que tengan dudas, lo hacen por turnero.cba.gov.ar turnos, y ahí pueden sacar, seleccionar relatoría virtual y van a poder obtener el turno para sacarse sus dudas o alguna consulta que deban hacer. También, bueno, están los grupos de newsletter, WhatsApp, todos los formatos y tutoriales están en YouTube, así que el registro está con una amplia gama de posibilidades de consultar, es un registro abierto. Lo único que me quedó, que recuerdo ahora, que también tenemos aclaratorios, si ustedes por alguna razón con una inscripción, la inscripción sale con algún error, también tenemos la posibilidad de iniciar, lo dijo Mónica en su oportunidad, pero bueno, lo reitero ahora, el aclaratorio, que también es por carga virtual de documento, descargamos el formulario de la página del registro, establecemos en ese formulario cuál es el error o la inexactitud que puede haberse cometido en la inscripción, adjuntan el documento web y se hace el aclaratorio. Así que también en esta posibilidad que tiene el registro cuando toma razón de adjuntar a la toma de razón la matrícula, nos da la posibilidad a los profesionales de cotejar el asiento que hizo el registro, que esto es una gran mejora, y entonces yo inmediatamente puedo advertir si hay un error o está correctamente anotada la medida o la inscripción del inmueble, y si no es así, en forma inmediata lo puedo subsanar para entregarle el documento en el caso de que fuese al cliente, o a subir la toma de razón al SAC, al Poder Judicial. Así que, bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias por la participación. Y recordarles que esto es un proceso que lo hacemos entre todos. Creo que este es el gran cambio de paradigma de este registro y de esta gestión. Tener un registro abierto, entendiendo que esto lo hacemos entre todos, que esto no es, nadie es dueño de una parte, sino que somos todos dueños de todo, y que la única forma es ayudarnos. Creo que en esto de la responsabilidad social, que el rector de la universidad habla de esta necesidad de dar estos cursos también con una visión hacia la comunidad, es lo que tenemos que ver entre todos. La verdad que yo soy, en lo personal, una agradecida al registro, le debo mucho en lo personal, y la verdad que creo que como empleados es un honor poderle devolver a la sociedad parte de lo que nos pagan el sueldo. Como digo yo, somos unos privilegiados en el día de hoy que vivimos con tantas crisis y necesidades laborales. Entonces lo menos que podemos hacer es devolvernos a la comunidad y estar predispuestos para solucionar dentro del marco legal, dentro del proceso de calificación y de nuestra responsabilidad, pero devolvernos y ayudarnos entre todos. Así que agradecida de este espacio y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Sandra, y Lorena, Mónica. Está presente la directora del registro, la doctora Marisa Camporro. Bueno, un poco, y a ver, les traigo colación algo. Sabiendo que hay un público donde estamos tratando de nivelar contenidos, o dar ideas, y que quizás uno a veces, por el propio sesgo de estar todo el tiempo hablando de estas cuestiones, nos parece común cierta terminología, y quizás a ustedes pueda complicársele o no. Entonces, sientan esa tranquilidad de acercarse, y que yo creo que todos estaremos disponibles para poder ayudarlos en los aspectos específicos que sean.
Hay una cuestión que no hay que parar de vista hasta aquí, es decir, hay un marco regulatorio que va a tener que ver con unos contenidos mínimos que hay que tener siempre presente, como el artículo 288 del Código Civil, la ley de firma digital, y tener siempre presente que hay conceptos que la normativa ya nos da, que tienen que ver con la integridad, la presunción de autoría, y aspectos que les pido, por favor, revisen y mantengan siempre presente, que son las verticales, podríamos decir, de lo que tiene que ver con las seguridades que están dentro de los mecanismos tecnológicos. Entonces, a veces es común, quizás o por no estar muy empapado en estas cuestiones, de creer que esto está colgado en el aire, que no hay un marco regulatorio, que, digamos, no tiene sustento, si se quiere, legal, pero esto no es así. Lo único que siempre decimos, hay que tener cierta congruencia en el manejo de plataformas seguras, siempre fomentamos, y esto es muy importante, que una entidad pública o privada haga de su espacio, de su plataforma, un espacio de tráfico del documento electrónico, porque tiene que ver con las plataformas seguras. ¿Sí? Hoy creo que estamos mostrando las bondades del sistema de carga virtual, lo que Lorena les comentaba del Poder Judicial. Esto genera un hábitat o un hábitus, como diríamos pedagógicamente, profesional seguro, de ejercicio deontológico. Por otro lado, la normativa prevé que la firma digital es de alguna manera quien viene a generar los efectos de esa firma que nosotros conocemos de una manera un poco más tradicional, como la firma hológrafa, ¿sí? Y esto a veces yo traigo a colación también, que puede surgir en los debates, sobre todo porque lo mencionamos en la primera parte, porque se trajo a colación en el caso Chile, las diferencias posibles con la firma electrónica. Entonces, tengamos presente también que tenemos que saber distinguir que en nuestro caso, hablar de firma digital. Si estamos en un contexto más del mundo, digamos, de los ingenieros, con, no sé, alumnos de la carrera informática, podemos discutir hasta qué punto es diferente hablar de la terminología digital o de la terminología electrónica. Pero lisa y llanamente, nosotros tenemos un pilar que es la ley 25.506, que lo va a marcar la diferencia. Entonces, firma digital es la que tiene este sistema simétrico, como van a escuchar ustedes, o de clave pública, privada, cosas que por ahí tratamos de no traer a colación porque la idea o la misión es llevar contenidos simples, donde hay un mecanismo para poder dar garantías que esa persona que dice haber firmado es quien dice ser la que ha firmado, y que por otro lado el documento, que es lo que más preocupa, es íntegro, palabra que utiliza la normativa, y que hay múltiples maneras de garantizar la integridad. Hoy creo que un tema que está muy en boga, y los incentivo a curiosear un poco sobre esto, tiene que ver con el paradigma de la prueba digital. Es decir, cuán sólida es la prueba digital en algunos contextos, y que genera seguridades y certezas que hoy el papel ya no las tiene. Entonces, a veces nosotros jugamos con los disertantes en que por ahí dicen, bueno, Jorge le encanta todo lo digital, despapelizar. No, uno a veces juega con estas ironías también académicas, pero la realidad es que esto es una realidad que está, valga la redundancia con el término. Entonces, es entender y pararnos en una posición sobre las certezas que estas herramientas nos brindan, y que hoy está más que a la vista que hay una decisión general de apropiarnos, en el buen sentido, no en el sentido de los derechos reales, sino en el sentido académico, digamos, de las bondades que estas herramientas tienen. Esperamos que este espacio por lo menos les acerque un approach de esto, y que ustedes les brinde o los familiarice, por decirlo de alguna forma, con mecanismos que ya están funcionando, y que siempre nos sentimos tentados, como se me ha pasado la otra vez, esta vez prometo, Lorena, no preguntarte sobre la inteligencia artificial y el Poder Judicial, pero esta es una instancia que, miren, hay un libro que me topé hace poco, que tiene que ver con el Homo Cyberneticus, que tiene que ver sobre este análisis antropológico del ser humano, y que tiene que ver cómo la digitalización es el puente único y necesario para toda la construcción de lo que viene, robótica, blockchain, inteligencia artificial y demás. Es decir, nosotros estamos parados en el puente. No podemos volver para atrás, porque no veremos el futuro, que hoy es, como diría San Agustín, presente-futuro. Entonces, es necesario. Se van a abrir múltiples herramientas, caminos y demás, pero estos son los cimientos. Entonces, hoy creo que tenemos la posibilidad de potenciarlo y saber que hay un espacio como este,
que por suerte no es que uno diga, la verdad estamos orgullosos de esta oferta porque no muchas universidades asumen un compromiso gratuito, generoso, con vocación, como lo hacen. Sandra puso en evidencia lo que es la vocación del servidor público, y es un poco lo que es la vocación nuestra también de los profesores, es decir, disfrutamos hacer esto, si no, no estaríamos en muchos casos tanto tiempo colapsados haciendo docencia, pero lo bueno, o esperamos, es que a ustedes les llegue, y que del otro lado podamos saber si esto les sirve, funcionó, o si de repente podríamos darnos el lujo de poder seguirlo complementando, y que de repente esto que hoy es básico, podamos llevárselo en un nivel medio, o en un nivel más elevado. Karina tiene un comentario, yo estoy más que feliz y diría que sí, lo asumo, inclusive me ofrezco a ser uno de los expositores para hablar de prueba digital, porque es el gran paradigma, ¿sí? Y si nosotros lográramos entender cuán seguro es lo que la prueba digital conlleva en su interior, lo que refleja, la trazabilidad que aporta, la integridad que tiene, yo creo que no problematizaríamos más tanto sobre estas cuestiones. El problema es que hay un manejo muy de café de estas cuestiones, muy de, no, pero esto es inseguro. ¿Y por qué? Y no, porque, ojo, hay que hablarlo con cierta solidez, no solamente en lo argumental, sino en cuanto a la parte técnica. Pero para llegar a eso, tenemos que empezar a entender la herramienta, cómo se usa, para qué sirve, y sabiendo que si lo estamos proponiendo, no es una herramienta traída de más allá, que estamos viendo cuán bueno puede ser la digitalización. Hoy me animaría a decirles, en términos académicos, es casi una materia cuasi obsoleta de los programas de grado. Porque del derecho digital venimos hablando hace 20 años. Entonces, y esto, quienes estén en estas áreas, la veo acá en primera plana Lorena, que viene con muchos años de trabajo con esto, ni hablar Marisa y su equipo. Entonces, hoy la necesidad está por mostrarle a los jóvenes. Yo lamentablemente no me puedo incluir más en los jóvenes, aunque quiero, me autopercibo joven, pero estoy ya un poco lejos, y diría, hay que inculcarles que los programas o las ofertas deben tener robótica, deben tener inteligencia artificial, deben tener tecnología de blockchain. Es transversal, igual que los derechos humanos, las tecnologías son transversales a todas las disciplinas. Entonces creo que la Universidad Católica en este punto asume un compromiso de poder llevar de manera inclusiva, con este criterio de la inclusión digital, que es básicamente ¿qué? Mostrar y poner a disposición, para que la barrera económica, la distancia, lo territorial, no sea un obstáculo para privarse a alguien de la potencialidad de una herramienta. Entonces, a partir de esto, la idea es seguir profundizando, ojalá que no terminemos en estas cortes, podamos tener más instancias, pero es muy importante también encontrar las necesidades, encontrar aquellos que ustedes detectan como aspectos a seguir perfeccionando, o aspectos quizás que tengan que ver con nuevos campos de exploración sobre las bondades de la tecnología. Y les digo esto ¿por qué? Porque hablando de estas cuestiones, estamos viendo, al contrario a cómo se piensa, cómo la tecnología es un gran factor de inclusión educativa, cuando los argumentos anteriores decían que el tener que usar herramientas tecnológicas excluía. Y hay muchos estudios por los cuales les puedo demostrar todo lo contrario. Entonces, tratemos de fortalecer esa área y ver cuánto más podemos abarcar en el buen sentido de generar más campos de acción, desplegar más potencialidades y en definitiva que un profesional encuentre, como diríamos en CONEAU, más áreas de incumbencia. Que en definitiva una carrera se sostiene en la medida que tenga áreas de incumbencia. Si no tiene áreas de incumbencia, la carrera es como una ley que no acata a nadie, viene de suetud o queda derogada, no sé, los efectos que ustedes les quieran asignar. Entonces, les recomiendo, porque no conozco a todos los integrantes de este auditorio, no pierdan de vista el 288 del Código Civil y Comercial, último párrafo, no pierdan de vista la ley de firma digital, les recomiendo analizar la ley de protección de datos personales. ¿Quieren que vayamos un poquito más? Convenio de Budapest, que tiene que ver sobre prueba digital, que acá preguntaban. Estos son los plexos normativos que van a permitir que uno sepa dónde está parado desde lo legislativo. Después discutiremos las cuestiones más deontológicas colegiadas,
Si tal tiene o no tal atribución o no, eso es otra historia. Acá hay un marco legal de fondo que es lo que da pie a que las herramientas o dispositivos, a mí me gusta mucho usar el término dispositivo, como usamos en educación, puedan generar los efectos que uno pretende con objetivos eficaces y eficientes. ¿Sí? Entonces, cuenten desde este punto de vista con no solamente un organismo que se está abriendo a la sociedad, sino con una universidad que también los recibe y los acompaña en este proceso. No sé, doctora Camporro, si tiene algo más que usted quiere comentar algo, damos por cerrada la jornada de hoy, y salvo que haya alguna duda, y nos veríamos mañana. Le cedo la palabra. Gracias, Jorge. No puedo acotar mucho más a lo que acabas de expresar, lo que acaba de expresar Sandra, Lorena. Simplemente es como reforzar esto, la empatía con el ciudadano, que es el factor común que nos une con la Universidad Católica a través de la sala y demás. Si bien la capacitación fue con temas muy pertinentes, como decía Jorge, esto tiene que ver con la escucha activa que estamos teniendo con los ciudadanos a través de los canales que mencionaba Sandra. Entendemos que hay mucho más por aprender, por educar, y estamos disponibles, ojalá que podamos seguir renovando estos cursos. Pero bueno, siempre digo que tenemos que empezar a caminar para después correr un poco y después hacer maratones. Creo que vamos en un buen camino y simplemente pedimos paciencia. Entendemos que esto es un cambio cultural muy grande, es un cambio de trabajo de muchos años de sostenerlo, y estamos convencidos de que es el camino correcto, estamos convencidos, como dice Jorge, de que tenemos que avanzar, no podemos volver atrás, sería poco prudente hacerlo, y desde ese lado estamos avanzando en forma conjunta, con el TSJ, acá representado por Lorena, con la gente de nuestro registro, con la Universidad Católica. Entonces, vamos por buen camino. ¿Tenemos que mejorar mucho? Claro que sí, pero estamos dispuestos a escuchar y avanzar. Así es que quedamos a la expectativa y abiertos a la sugerencia. Me quedo con lo de prueba digital, me quedo con algunos conceptos quizás como para un evolutivo. Así es que desde ya muchas gracias por la participación y los comentarios constructivos. Simplemente eso. Gracias, Jorge. Por favor, ahí les ponía Marisa en el chat que vamos a armar con Fabián un formulario para enviarle a todos los asistentes. Sería muy bueno registrar lo que ellos puedan proponer. Acá surgió otro tema interesante que tiene que ver con los acuerdos de mediación, prueba digital, y más que la tenemos ya afiliada de manera permanente a Lorena, la vamos a explotar también. Así que vamos a generar estas instancias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovechando para que no se les haga más largo y el descanso, gracias por sumarse hoy. Nos vemos en el día de mañana, en el último módulo de esta corte. Sí, cuídense mucho, tengan un buen descanso.